Estoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Hola, buenas tardes, noches a todos. Eh, con el frío, el invierno, la luna ya nos está acompañando, así que la canción, como siempre, Vic, nos pone algo que coincide. Pero esta luna no nos abandona y gracias a todos ustedes por no abandonarnos, por sumarse a estas meriendas eh, habituales de los miércoles de la asociación. Gracias al equipo anfitrión por recibirnos, por abrirnos sus puertas a sus experiencias, que este es el objetivo final de los Ateneos interhospitalarios, compartir saberes y aprender entre todos de todos. Gonza, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Una alegría para mí, para Sofía, para Fanny, de parte de la Secretaría Académica, siempre los Ateneos y compartir experiencias de distintos equipos. Agradecerles por acompañarnos, como siempre los últimos miércoles de cada mes. Darles la bienvenida al equipo anfitrión, agradecerle también el Ateneo de hoy, cuando el tratamiento es peor que la enfermedad. Está organizado por nuestra asociación junto con el equipo de cuidados paliativos del Hospital Dr. Raúl Cacabo de Coronel Suárez y va a estar presentado por el doctor Fernando Migliavaca, la licenciada en terapia ocupacional Guillermina Alebuena, el licenciado en psicología Gerardo Quies, la licenciada en trabajo social María Esther Karp y la licenciada en nutrición Paz Larrumbe, entiendo de forma grabada. Bueno, bienvenidos chicos y gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Bueno, como bien nos presentaron, somos el equipo de cuidados paliativos del Hospital Municipal Dr. Raúl Cacabo.
y les queremos contar que nosotros hace poco que estamos los cuatro que hoy vamos a disertar trabajando juntos. En el año 2006, el doctor Fernando Migliavaca era el único médico paliativista del hospital municipal. Yo comencé a trabajar también en el 2006, pero en ese momento vivía en Buenos Aires, hasta que me vine a vivir acá a Coronel Suárez y me sumé en el hospital y comenzamos a trabajar juntos con Fernando como las dos únicas personas dentro del hospital que realizábamos cuidados paliativos. En el año 2015 se suma a nuestro equipo un servicio pastoral, un pastor y un cura. En el año 2018 llega a nuestra ciudad Gerardo Kíes, el psicólogo que él estaba trabajando en Mar del Plata en un servicio de oncología y se sumó al equipo nuestro. Y luego se incorpora Jorgelina, una enfermera que comenzó a capacitarse también y a formarse en cuidados paliativos. En el año 2021 se crea un equipo voluntariado, hay una arteterapeuta, gente que luego se sumó para brindar acompañamiento a nuestros pacientes, junto con el servicio pastoral. Y recién el año pasado, el año 2023, a raíz de necesidades múltiples que teníamos en el equipo, se suman a colaborar con nosotros porque no están 100% en el equipo de cuidados paliativos, sino que ellas colaboran. La trabajadora social María Carp, que para nosotros es Pilu Carp, y María Paz Larumbe, nutricionista del servicio de alimentación del hospital, que comienzan a colaborar en casos específicos en el equipo de cuidados paliativos. Les queremos mostrar en este pequeño video dentro del servicio de cuidados paliativos brindamos atención en la sala de internación del hospital, en consultorios externos, donde atendemos una vez por semana, y luego tenemos un equipo de pacientes oncológicos paliativos, donde también realizamos un encuentro semanal, y asisten muchísimos pacientes a este encuentro. Bueno, Fernando, no sé si tenés habilitado el audio. Sí, ahí se escucha. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la asociación por siempre invitarnos. Y les vamos a contar de qué viene esta charla, que es una paciente que en este momento tendría 36 años. Ella empezó con la enfermedad a los 31 años. Tenía 1,59 m de talla y 54 kilos de peso. Es tabaquista, de jerarquía, tenía 3 hijos, los 3 por cesárea, y ella empezó en agosto del 2019 con un cuadro de ginecorragia que no consultó en ese momento, sino que consulta un año después. En septiembre le realizan un PAP que salió clase 4 y positivo para HPV, y un mes después le hacen una biopsia excisional que confirma que hay un carcinoma escamoso moderadamente diferenciado. En noviembre del 2020 se le hace una histerectomía con ampliación a manguito vaginal, y en diciembre de ese año se deriva al servicio de oncología, donde inicia los trámites para hacer radioterapia, que lo realiza del 2 de febrero del 21 al 10 de marzo del 21. En ese momento seguía con el mismo peso, de 54 kilos. Los efectos adversos que presentó durante la radioterapia fueron solamente un cuadro de cistitis y una diarrea leve. La siguiente, Guille. Bueno, Sí. ahí se realiza una tomografía donde muestra un tórax enfisematoso. Con la tomografía de abdomen y pelvis no tenía ninguna particularidad, o sea, era totalmente normal.
El 19 de octubre se repite la tomografía donde se evidencia en hígado una imagen de 5 centímetros, donde el radiólogo informa como una posible secuela y presenta irregularidades parietales en las asas del íleon. Para marzo del 2022 se repite la tomografía de control. El lóbulo inferior del tórax, se ven algunas imágenes redondeadas, pobremente definidas, y hay asas de intestino delgado distorsionadas y se ve un fecaloma rectosigmoide. En septiembre de ese año se repite la tomografía donde el tórax no evidencia ningún tipo de lesiones, solamente obviamente un poco de enfisema y signos de POC que presentaba. Y en el abdomen ahí lo informan como imágenes compatibles con enteritis rádica, con un retroperitoneo totalmente libre y sin particularidades, no había ganglios, no había otra cosa. Se hace entonces, se deriva en ese momento a gastroenterología, donde se le hace una endoscopía alta que muestra hipotonía del cardia con una esofagitis, una gastritis y duodenitis erosiva. La siguiente, se ve también se hace la videocolonoscopía que muestra solo un fecaloma y obviamente se progresa en todo el colon donde es totalmente normal. Le pide la gastroenteróloga en ese momento, en septiembre, un colon por enema que muestra solamente residuos en colon y algunas lesiones estenóticas que no le dieron mayor importancia, por lo que se medica en el servicio con domperidona, omeprazol y sucralfato. Hasta ese momento, todas las tomografías mostraban que estaba libre de enfermedad. Entonces, en septiembre del 2022 se deriva a cuidados paliativos por un cuadro de diarrea con descenso sostenido de peso, sin ningún tipo de evidencia de enfermedad oncológica de recidiva. La vemos con 49 kilos. En el laboratorio presenta una albúmina muy baja, de 1,7. Y no hay evidencia en la resonancia magnética nuclear, solamente un hígado con esteatosis, y no se observa ningún tipo de foco de recidiva ni en abdomen ni en pelvis. Luego de 4 consultas con el equipo de cuidados paliativos, donde empezamos a elaborar una terapéutica para tratar de que vaya aumentando de peso, la paciente deja de concurrir, retoma un año después con un peso de 42,2 kilos. Así bueno, ahora Guillermina va a contarles un poquito de cómo recibimos y qué problemas encontramos en el cuadro de ella. Bien. Bueno, entonces acá como para que vean cómo la paciente inicia con los primeros síntomas en el 2019, en el 2020 tiene el diagnóstico por biopsia, en el 2021 inicia las sesiones de radioterapia, en el 22 es derivada a paliativos, la vemos en modalidad de consultorio externo, la paciente nos comunicamos con ella porque no asistía a las consultas y nos había dicho que se había ido a una ciudad cercana a Coronel Suárez, por eso había dejado de asistir. Retoma en el 2023, ella asiste por cuenta propia a la consulta de cuidados paliativos en consultorio externo y durante el año 2023 y principios del 2024 hasta el mes de abril, la atendimos tanto en consultorios externos como en internación y también en el grupo de pacientes oncológicos. Bueno, siempre recordamos con Gerardo y con Fernando que cuando la paciente asiste a la consulta, lleva sus estudios en una bolsa, los deja arriba del escritorio y nos dice que el médico le dijo, el oncólogo, que el tratamiento había sido un éxito y que ella estaba libre de enfermedad. Pero se sentía muy mal, ¿no? Ahora les vamos a mostrar con la cantidad de síntomas que ella asiste a esta consulta.
Entonces, bueno, cuando la empezamos a atender, ella ya tenía 39 años, tabaquista, como dijo Fernando, con 3 hijos, con una escasa red de contención. Sus hijos vivían en una ciudad cercana aquí a Coronel Suárez. Ella vivía sola, trabajaba como personal de limpieza por hora y como estaba en condiciones de salud que no le permitían trabajar, estaba sin trabajo, tenía estudios secundarios incompletos y el único ingreso que contaba era con una asignación universal por hijo. No tenía obra social, bueno, vivía sola, ella siempre nos contaba que tenía un amigo que la asistía en momentos que ella se sentía mal y un hermano que le pagaba el alquiler de una pieza. Ella nos dijo que le alquilaban una pieza al hermano que se refería como una especie de monoambiente porque era una habitación con una cocina y un baño. Y después recibí ayuda de alimentos secos por parte del Servicio Social de la Municipalidad de Coronel Suárez. Bueno, la paciente, cuando la evaluamos con el equipo, presentaba un síndrome de caquexia-anorexia, astenia secundaria, un diagnóstico presuntivo de enteritis actínica, náuseas, vómitos, episodios alternantes de constipación y diarrea, ascitis, dolor abdominal, episodios de hilio paralítico, hipoalbuminemia severa y limitación funcional en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Bueno, a raíz de todo este abanico de síntomas que presentaba la paciente, por lo general con Gerardo y con Fernando vemos al paciente juntos en consultorios externos y luego les damos turnos de forma individual para poder abordar específicamente la sintomatología de los pacientes. Bueno, cuando yo la evalué, utilicé 2 escalas de evaluación, donde los síntomas de máxima intensidad eran el cansancio, náuseas, el malestar, la falta de aire por el mismo cansancio que ella tenía, insomnio. A través de un cronograma de actividades, yo evalué un día de su vida de la semana y un día de su vida de fin de semana, donde ella detallaba desde las actividades que realizaba, desde el momento que se despertaba hasta el momento que se iba a dormir, y si durante ese desempeño de las actividades la paciente tenía cansancio, si podía realizar las actividades de forma continua o tomaba descansos en esas actividades, o si esas actividades eran disparadores de algún dolor o de algún otro síntoma. Ella siempre refería que se sentía cansada todo el día, entonces ese cansancio no le permitía poder desempeñar las actividades como por ejemplo el vestido, la higiene mayor, bañarse, cocinar. No tenía energía para hacer ninguna de estas actividades. También ella decía que sentía ganas de estar todo el día en la cama y tenía falta de aire debido a este cansancio durante las actividades. Le costaba dormir a la noche, sentía falta de concentración, por ahí prendía la tele, pero decía que era lo mismo que nada porque no escuchaba y ni veía lo que estaba viendo en la tele. Si leía algo tampoco se podía concentrar. Y en el momento que le pregunté sobre sus actividades de esparcimiento, si había alguna actividad que le interesaba, ella dijo que no le interesaba ninguna actividad y que tampoco tenía interés ni motivación para hacer ninguna actividad. Se pasaba todo el día dentro de su casa, refería no tener amistades, salvo ese amigo que cada tanto la acompañaba, y sus hermanos que por ahí recibía algún tipo de asistencia. Bueno, entonces con ella empezamos a ver, porque ella decía que tenía ganas de cocinar, tenía ganas de hacer cosas, pero se sentía tan cansada que no lo podía hacer. Entonces empezamos a trabajar la reestructuración de los periodos de actividad y descanso y educación en principios de conservación de energía y simplificación del trabajo. Más que nada, medir las actividades y encontrar un equilibrio entre la actividad y el descanso.
y poder entre esas actividades tomarse descansitos de 5 o 15 minutos para luego continuar, establecer las prioridades de las actividades, cuál es la más importante, bueno, esa actividad más importante realizarla. Una de las actividades que ella más gasto energético le demandaba era la actividad del baño, ¿no? Entonces, bueno, a través del cronograma de actividades que podíamos ver qué parte del día ella sentía mayor fatiga, bueno, íbamos a dejar la actividad del baño para el momento en que ella se sintiera con más energía. También trabajamos higiene postural, cómo mantener una mecánica corporal adecuada frente al desempeño de las actividades, el posicionamiento en la cama, porque ella por ahí se sentía incómoda, había adelgazado y había bajado tanto de peso. Entonces, bueno, buscamos la forma de que ella pueda tener una buena posición en supino y en lateral con ayuda de almohadas. Y incorporamos algunas adaptaciones y organización, si bien su casa era chiquitita, pero bueno, tratamos de buscar adaptaciones y organizar el hogar de forma tal de que ella pueda, digamos, realizar las actividades sin fatigarse y ahorrar la mayor energía posible. Las adaptaciones más que nada las implementamos en el baño. Implementamos una silla, esas sillas plásticas para debajo de la ducha para que ella se pueda bañar sentada. Implementamos una esponja de mango alargado y dejar la organización de los elementos de higiene cerca para evitar traslados y movimientos innecesarios. Y siempre yo le recalcaba de que trate de, en el momento que se bañaba, de dejar la puerta abierta del baño, para evitar que el vapor y el calor a ella le genere una hipotensión, porque vivía sola y si no, no tenía a quién recurrir. Entonces, básicamente las adaptaciones las implementamos en el baño como para cuidarla y para que también ella pueda adaptarla de la mejor forma posible. Y también realizamos una terapia del sueño para que ella pueda conciliar el sueño a través de unas técnicas de respiración y de relajación. Trabajamos la importancia de poder reducir el tiempo en cama durante el día para que ella a la noche pueda cansarse un poquito más, establecer un horario regular de descanso, de acostarse todos los días a la misma hora. Y antes de acostarse, implementamos unas rutinas de 3-5 minutos aproximadamente, unas técnicas de respiración y de relajación, la técnica de 4 en 8, de poder inhalar en 4 segundos, exhalar en 8, y la técnica de 4x4, donde se hace la inhalación, la retención del aire, la exhalación y la retención, y eso a ella le iba dando una relajación muscular y le ayudaba a tener mejor calidad de sueño. Y también implementamos unas técnicas de Shiatsu, que yo tengo la formación en esta técnica que es excelente, entonces me enseñé a hacer unas autotécnicas en los dedos para lograr una relajación, porque bueno, los dedos, cada dedo de nuestro cuerpo se relaciona con una emoción, con un órgano, un meridiano, y era una técnica de 4 puntos para que ella pudiera relajar. Esto a ella le ayudó muchísimo a poder descansar mejor, a poder dormir mejor, y algo que le ayudó mucho también fue implementar ejercicios, ¿no? Donde al principio hacíamos ejercicios sentadas, suaves, de movilidad activa, primero en silla, después empezamos a hacer y a implementar algunas caminatas cortas, que eso también le ayudó a tener más energía y a poder dormir mejor a la noche. Y todas las pautas de rehabilitación, siempre que trabajamos en el consultorio externo, ella se lo lleva por escrito para poder implementarlo en la casa. Bueno, después con el tiempo ella también se sumó al grupo de pacientes oncológicos, que eso también le ayudó muchísimo porque ahí encontró un lugar de contención y un grupo de pertenencia. Y durante la etapa de internación,
trabajamos más que nada los cambios en las habilidades funcionales, porque ella después terminó utilizando una silla de ruedas, y el voluntariado hizo un trabajo muy importante de acompañamiento, y también el capellán de cuidados paliativos le brindó asistencia espiritual. Bueno, ahora les voy a poner el audio y la filmina de la licenciada Paz Larumbe, que hoy no nos pudo acompañar, pero ella nos va a contar en este video el abordaje que hizo con la paciente. La paciente asiste por primera vez a la consulta nutricional el 5 de junio del 2023. Comienza con un peso inicial de 42,2 kilos, una talla de 1,59 m y tenía un índice de masa corporal de 16,6. Estaba en bajo peso. Como sintomatología refiere diarrea y mala tolerancia a los alimentos. Por lo que en las sucesivas consultas se empezó a pensar como intervenciones un plan de alimentación que sea hipercalórico, hiperproteico, siempre progresando según tolerancia, que sea fraccionado con 4 comidas y con 2 colaciones. También se implementó el uso de suplementos nutricionales orales y, junto al médico de cuidados paliativos, el uso de probióticos. Una realidad que también empezó a aparecer en las diferentes consultas era la dificultad en el acceso económico a los alimentos por parte de la paciente. Así que a raíz de eso se solicita ayuda económica y de alimentos a desarrollo social, y también se comienzan a entregar viandas tanto de almuerzo como de cena desde el hospital, desde el servicio de alimentación del hospital. Una realidad es con la paciente es que no adhería completamente al tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese incumplimiento del tratamiento, que era por diferentes razones, tantas ausencias repetidas, dificultaban una favorable evolución del mismo. Si pensamos en el peso, por ejemplo, se observaba que mientras estaba en su casa, no había una buena evolución del mismo. Refería a diarrea, no tolerar los alimentos, no toleraba ningún suplemento nutricional oral. Pero empezamos a observar que cuando ella estaba internada, mejoraba la diarrea, toleraba mejor los suplementos nutricionales orales, incluso aumentaba de peso, con un plan de alimentación más controlado que se entregaba desde el hospital, y ella no consumía alimentos extra a lo que se mandaba. Ella aumentó, por ejemplo, en una internación durante 6 días, 4,4 kilos. Ingresó con 38 kilos, que tenía un índice de masa corporal de 15, y aumentó en esos 6 días a 42,4 kilos. Estaba con un índice de masa corporal de 16,6. En ese mismo momento de la internación también tuvimos contacto con un familiar, quien nos comentó que cuando iba a visitar a la paciente a su casa, se encontraba que arriba de la mesa había distintos productos ultraprocesados, ¿no? Había golosinas, snacks, bebidas azucaradas. Por lo tanto, una gran incógnita que surgió ahí, ¿no? Era ver si adhería a las pautas nutricionales mientras ella estaba en su casa. Durante la última internación que tuvo la paciente, como dijimos ya, ¿no? Con antecedentes de cáncer de cuello de útero, en tratamiento quirúrgico y radioterápico, con una desnutrición severa, que tenía también una diarrea secundaria de enteritis actínica, empezamos a pensar como intervenciones con el equipo, tratar de manera empírica el sobrecrecimiento bacteriano, que pueda adherir a las pautas alimentarios-nutricionales que se iban indicando, y también se empezó a pensar una nutrición parenteral con el objetivo de recuperar nutricionalmente a la paciente. Porque lo que teníamos la incógnita es si había alguna insuficiencia intestinal por esa enteritis actínica. Si bien la citrulina es un marcador que nos podía servir para eso, no teníamos acceso al mismo. Entonces ahí pensar, si la paciente, cumpliendo las pautas alimentarias, resolvía la diarrea, aumentaba y mantenía ese aumento de peso, probablemente no había una buena adherencia al tratamiento en su casa y era seguir por ese lado. Pero si la paciente, cumpliendo las pautas de alimentación que se indicaban adecuadas, consumiendo un valor calórico total también adecuado, ¿no? Que su requerimiento esté adecuado, y continuaba descendiendo de peso, probablemente había una insuficiencia intestinal y en ese caso iba a necesitar una nutrición parenteral de por vida para poder mantenerse normonutrida. Pero la realidad es que en este proceso y en este camino la paciente fallece. La paciente asiste por primera vez a la consulta nutricional el 5 de junio. Bien. Y ahora Pilar
Pilu Carp, ¿estás? Sí, acá, hola. Bien, bueno. Bueno, hola, mi nombre es María, soy trabajadora social del Servicio Social de Salud del hospital. Como dijo Guille, bueno, estoy colaborando con el Servicio de Cuidados Paliativos. En este caso, llega la paciente, se toma contacto con la paciente en el Servicio de Salud en el 2023. La paciente demanda situaciones concretas en cuanto a estudios, tratamientos, medicación y demás. A partir de ahí se empiezan a realizar distintas intervenciones, visitas domiciliarias, entrevistas, informe social, bueno, se recoge distintos tipos de información y se visualizan distintas necesidades múltiples como necesidades emocionales, vinculares, habitacionales, económicas. La paciente, bueno, en este momento tiene 39 años, cuando nosotros la empezamos a seguir, siendo yo trabajadora social de la parte oncológica, junto con mi compañero, que es el trabajador social del sector. Nosotros tenemos todo la ciudad de Coronel Suárez sectorizada y por cada sector hay un trabajador social. Así que lo que hicimos fue tomar contacto con el trabajador social del área, con el trabajador social de desarrollo social, para realizar un trabajo interdisciplinario, ya que presentaba necesidades múltiples. Paciente de 39 años de edad, con 3 hijos, con los cuales mantenía bien vínculo y comunicación, pero bueno, no se encontraban en la ciudad. Tenía una hija menor, que tampoco vivía con ella en este momento, así que si bien tenía contacto, pero era muy fluctuante porque tampoco vivía. La familia, bueno, disgregada, monoparental, sí, con un papá fallecido, una mamá también, hermanos y hermanastros también. Uno de ellos es quien ayudaba a la paciente a alquilar una pieza, cocina y baño, no en las mejores condiciones habitacionales, pero bueno, era el hermano que ayudaba económicamente a la paciente. Una red de contención muy chiquita, muy pequeña, disgregada, que se caía constantemente. Este amigo, del cual hablaban mis compañeras del servicio, que por ahí era el que ayudaba, estaba, pero cuando le salía alguna changa se iba y se caía la asistencia o el acompañamiento a la paciente. Así que bueno, todo era, era una maraña de cosas que se los caían constantemente, pero bueno, por eso igual rescato muchísimo el trabajo interdisciplinario que se hace y la verdad que no consigo de otra manera poder trabajarlo porque la realidad es que cuando se nos presentan situaciones de esta magnitud, donde la red de contención no existe prácticamente o es chiquita, se cae, familias disgregadas, la paciente se encontraba sola en varias oportunidades, se hace muy difícil poder llegar y, o sea, continuar con la atención y con los cuidados. La siguiente. Estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez. Bueno, acá más o menos había puesto lo mismo. Bueno, se realizaron visitas domiciliarias, sola y en conjunto, para determinados pasos a seguir, ya que la paciente tenía necesidades múltiples. Se comienza a trabajar en forma interdisciplinaria e interinstitucional con los demás servicios, desarrollo social, para tramitar lo que eran alimentos secos, frescos. Se tramitan viandas de almuerzo que se realizaban en el hospital. Esto lo hicimos en conjunto con Paz, con la nutricionista. Le realizaban las viandas y este amigo las tenía que buscar y llevárselas hasta la casa. Muchas veces y en varias oportunidades esto se caía porque al amigo le salía alguna changa, algún lugar, y bueno, y esto quedaba obsoleto, no llegaba la vianda al hospital, nos llamaban a nosotros, bueno, íbamos y veníamos constantemente con esto. Se gestionó una silla de ruedas en conjunto con Guillermina, ¿sí? Por eso yo pongo que el trabajo en equipo es fundamental, porque trabajar en soledad no es una opción ante situaciones con multiplicidad de necesidades. Luego de este periodo la paciente queda internada, se realiza una reunión con familiares para determinar pasos a seguir en cuanto al acompañamiento y la contención de la paciente. En esta reunión, bueno, fue bastante ameno. Estuvimos charlando con el trabajador social del área, estaba Guille, estaba yo.
estaba uno de los hijos, que finalmente después se fue. Bueno, el día 29 del 3, ella está internada, le dan el alta provisoria porque su hija cumplía años y quería pasar el fin de semana con sus hijos. Esto fue posible con la condición de que el día lunes retome su internación. El día lunes retoma su internación, el sábado 6 fue trasladada a Bahía a realizar unos estudios, acompañado por uno de sus hijos, y ese mismo día vuelve a Coronel Suárez a internación. Ahí fue internada en unidad de cuidados intensivos y su estado ya era grave. Y en el mes de abril fallece. Esa misma mañana, 7 de la mañana, cuando ingreso al hospital, me encuentro con uno de sus familiares, con muchísima angustia, por supuesto, con una tía que había estado ahí para realizar todo lo que eran las gestiones pertinentes del sepelio, cubrir los gastos, bueno, contener a la familia, realizar los informes y demás. Rescato de todo esto el trabajo en equipo, porque la verdad que a veces nos encontramos con situaciones que no son las ideales, que no hay familia, que no hay una red de contención fuerte para este tipo de situaciones. Y la verdad que más allá de cómo se desenvolvió la situación de la paciente, me parece que el trabajo y el abordaje que hemos tenido fue de contención para todos nosotros, porque bueno, hemos trabajado en conjunto. Así que bueno, nada, el trabajo en soledad no me parece una opción. Gracias. Bueno, ya vieron que el que menos trabajé fui yo, me parece, en esta paciente, porque bueno, en realidad no pusimos ningún tratamiento médico que hayamos hecho porque eran los tratamientos ambulatorios que hacíamos no los hacía la paciente porque le dábamos recetas y bueno, y la paciente iba y no ni siquiera buscaba los medicamentos. Así que bueno, por eso sumamos eso y bueno, el mayor trabajo fue de todo el resto del equipo. Así que bueno, ahora Gerardo les va a contar un poco lo que trabajó con la parte de psicología. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ahí se me fue la pantalla. A ver, ahí está. Está la... Sí. Bueno, estaba leyendo estos días un libro que me trae de otra cosa, una novela que me trae en la primera página, ¿no? Esta frase que me gustó mucho y que es un poco el punto de partida para pensar un poco en sus derivas a esta paciente, ¿no? Que como se ve ahí en pantalla dice, la resistencia a la muerte no ha evolucionado, se perfecciona en retener vivo todo el cuerpo cuando solo debería conservar lo que interesa a la conciencia, ¿no? Y bueno, me parece que hay algunas cuestiones para pensar a partir de esto, en tanto vivimos como constantemente resistidos a la muerte, ¿no? Como una cuestión que acecha ahí constantemente, eh, más allá de la negación que cotidianamente uno lleva a cabo, ¿no? En la diaria nadie se levanta pensando que se va a morir, y sin embargo hay experiencias que hacen que, bueno, eso se presente de un modo pleno. Y ahí aparece esta cuestión de qué conservar, ¿no? En esta cuestión de resistirse a la muerte, ¿no? Si la cuestión del cuerpo, o la cuestión de la conciencia, la cuestión del pensamiento. Y ahí me parece que se genera como una grieta cuerpo-pensamiento, que es donde un poco me parece que la pregunta que se abre es, bueno, ¿cómo nos metemos un poco en esa grieta desde los cuidados paliativos, ¿no? Y cómo hacemos para cuidar una cosa sin descuidar la otra, ¿no? Cómo hacer para cuidar el cuerpo sin descuidar la dimensión del pensamiento y viceversa. Siempre que recibo a un paciente, tanto en el ámbito de la consulta particular como cuando atendemos con Fernando y Guillermina el consultorio, trato de hacer a priori una
evaluación de lo que yo diría, a grosso modo, que sería el nivel de madurez psíquica que ese paciente tiene, atendiendo a la cuestión de que va a tener que enfrentarse a una serie gradual de duelos, ¿no? Y un poco la pregunta es, bueno, ¿qué recursos tiene ese paciente para de alguna manera redoblar conceptualmente la experiencia, ¿no? A través de su pensamiento y desde estructuras reflexivas que le permitan darle a su sufrimiento un sentido, ¿no? Yo diría que si de alguna manera hay un objetivo, ¿no? en nuestra intervención, es esta de que el paciente le encuentre de algún modo un sentido al sufrimiento. Ahora, por supuesto que no todos los pacientes cuentan con los mismos recursos para esto. Si vamos un poquito a esta paciente en cuestión, ¿no? Siempre nos llamó un poco la atención que era de esas pacientes que llegaba y generaba como esa impresión de decir, bueno, esta paciente está como se presenta a la consulta descuidada, abandonada, ¿no? Y si uno busca un poco como el origen de eso, ¿no? Generalmente los pacientes que se presentan de ese modo son pacientes que efectivamente han sido descuidados y abandonados en los momentos en los que era fundamental que eso no ocurra, porque muy bien sabemos que la autoestima es un poco la consecuencia de haber internalizado cuidados, ¿no? de calidad en los momentos de armado del aparato psíquico, ¿no? Lo que típicamente llamamos el fenómeno del apego, ¿no? En un paciente que tiene una buena calidad de apego, es altamente probable que encontremos en la adultez recursos para cuidarse y recursos para no abandonarse por haber de alguna manera internalizado la impresión de ser importante para otros. Esta es una cuestión que tuvimos que estar todo el tiempo trabajando con esta paciente, porque constantemente se escapaba de los cuidados, por decirlo así, ¿no? Como si fuese una persona que perdió el partido antes de jugarlo, ¿no? Hoy Guillermina relataba un poco su tarea, todo lo que hizo, también Pilu, y yo pensaba que el equipo de cuidados paliativos con esta paciente tuvo esencialmente un rol materno, ¿no? Cuando Guillermina hablaba de las técnicas de relajación, ¿no? Para que esta paciente pudiera dormir, ¿no? No nos olvidemos que es justamente una tarea de la mamá, ¿no? En los inicios de la vida de un niño, enseñarle a dormir, ¿no? Brindarle como esos recursos para que un chico pueda justamente conciliar el sueño en la medida en que sabemos que poder dormir es básicamente bajar los niveles de control y de alarma para soportar durante un tiempo estar sin defensa, ¿no? Básicamente dormirse es eso, ¿no? Poder soportar perder el control de la escena, y esta paciente vivía como en una especie de constante alerta, pero sin saber muy bien desde qué recursos enfrentarse bueno, a lo que le pasaba, ¿no? Hemos conversado varias veces en el equipo cómo ella usaba como este famoso mecanismo de negación, ¿no? Del que muchas veces hablamos. Ustedes saben que en el psicoanálisis y en la psicología en general, ¿no? Reconocemos mecanismos defensivos, y estos mecanismos defensivos pueden ser de bajo nivel o de alto nivel. Cuando nos encontramos con un paciente un poco más maduro, ¿no? Con una posición por ahí reflexiva un poco más establecida, es habitual que los mecanismos de defensa sean de alto nivel, ¿no? Como la intelectualización, la racionalización. En cambio, si bien la negación es uno de los pasos, ¿no? del duelo y del encuentro con un diagnóstico, aparece un problema cuando la negación termina siendo la estructura desde la cual el paciente enfrenta todo el desarrollo de su enfermedad, y nos terminamos encontrando con que esos mecanismos defensivos terminan más bien no defendiendo al paciente, ¿no? El mecanismo defensivo de la negación puede más bien exponerlo al paciente a una rigidización de su carácter, a una
tendencia a los desbordes emocionales y puede llegar a ser también el predictor de una mala calidad de muerte, ¿no? Cuando vemos que al paciente se le complica muchísimo encontrar de alguna manera las puntas de que ese sufrimiento y eso que le está pasando podría eventualmente desembocar en el final de la vida. En esta paciente aparece como esta cuestión de esto que estábamos contando, ¿no? De que llega al servicio con un supuesto diagnóstico de curación y después vemos lo que sería de parte de ella cierto abandono del tratamiento, ¿no? Que podemos poner también entre signos de pregunta, ¿no? El abandono del tratamiento, en tanto un paciente curado, ¿no? O que se percibe curado, quizás ya no siente que tiene que seguir en tratamiento, ¿no? Por eso ahí teníamos que hacer como un fuerte trabajo de concientización con ella para que entienda que esto que le pasaba ahora que estaba curada era quizá más peligroso que lo que le pasaba cuando estaba enferma, ¿no? Como contaban las chicas y como contaba Fernando, ella no se dejaba cuidar, faltaba, no venía, participaba de manera intermitente del grupo de pacientes oncológicos. Yo he tenido algunas consultas individuales con ella por consultorio externo, pero también era muy intermitente su participación, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, vuelve a aparecer como este indicador que siempre me gusta pensar de desde qué madurez un paciente puede pensar lo que le pasa, hasta dónde el paciente puede de alguna manera obtener cierta posición filosófica, diría yo, respecto de su dolor. Sé que por ahí suena un poco pretencioso, ¿no? Pero sé que acá en el auditorio están Marina y Alejandra, con quienes yo me formé en Mar del Plata, y siempre me acuerdo de un paciente que estaba en el grupo nuestro, que Eugenio, ¿no? Seguramente lo recuerdan, ¿no? Que él fue a una de las últimas reuniones del equipo con un cuadro, porque él pintaba, ese cuadro entiendo que sigue estando en el consultorio de Marina, según vi la última vez, que había un violín, un frasco de aceitunas, un pan y alguna que otra cosa más, él decía, esto es lo que yo me voy a llevar cuando me vaya, ¿no? Bueno, Eugenio era del palo de la filosofía, de la teología, ¿no? Una persona con un montón de recursos, y muchas veces, de alguna manera, tratamos como de buscar un poco eso, ¿no? Que el paciente pueda suspender la reactividad de su conducta ante el dolor para poder pensar cómo de alguna manera toda experiencia de vida está al servicio de que podamos, a través de esa experiencia, conocernos, ¿no? De hecho, yo creo que de alguna manera los tratamientos psicológicos en general tienen esta función, ¿no? Que el paciente, a través de su experiencia de vida, pueda cada vez más conocerse a sí mismo en función de cómo responde a esa experiencia. Pero cuando tenemos pacientes con estructuras psíquicas por ahí un poco más básicas y un poco más rudimentarias, ese proceso no llega nunca porque hay todo el tiempo una cuestión reactiva que anula el pensamiento, ¿no? Por eso me parece que la función un poco de la psicología en este contexto es devolverle al paciente la capacidad de pensar y la capacidad de poder de alguna manera alejarse de lo que le pasa para mirar satelitalmente un poco la escena y ver qué le deja en términos de aprendizaje. Esta paciente, ¿no? Cuando Guillermina contaba que al preguntarle por sus intereses, ella no hacía nada, ¿no? Yo dije antes que se trata de una paciente de alguna manera descuidada, abandonada, ¿no? Con una escasa contención durante su infancia y de un desarrollo escaso de baja autoestima también durante su adolescencia. Y se trata de esas mujeres que a veces terminan encontrando en la maternidad algo de lo que de alguna manera apropiarse como para por fin tener algo propio, ¿no? Y entonces terminan de alguna manera reduciendo su vida a la maternidad, pero por eso mismo a veces llevando adelante una maternidad también un tanto descuidante, por decirlo así, ¿no?
porque su núcleo o sus áreas de interés a nivel de la vida son como muy pocas. Entonces, bueno, este es un poco el trabajo fallido, por decirlo así, que hemos hecho con esta paciente, porque no terminamos nunca de generar en ella, ¿no? Como la conciencia de que hacía falta un cuidado, ¿no? Se nos escapaba todo el tiempo, pese a que creo que hicimos un intento bastante fuerte, ¿no? Para cuidarle y para que aprenda a cuidarse. Así que bueno, esto era un poquito lo que le quería contar desde mi parte. A modo de resumen, después de todo lo que escuchamos, les decía que desde lo médico no era mucho lo que hacíamos, pero en realidad trabajábamos cada vez que ella aparecía, que venía en muy malas condiciones, con muchos síntomas, intentábamos internarla. Las veces que ella aceptaba, junto con el equipo de clínica médica, se hacían reposición de glóbulos rojos, de albúmina, alguna hidratación, manejo de la nutrición. A veces hacíamos poco de corticoides para tratar de mejorarla. eh, pero bueno, eso duraba unos días. Cuando le subía 2 o 3 kilos, se sentía mejor, se le daba el alta y desaparecía y volvía otra vez en muy malas condiciones. Bueno, el final de la historia empieza en enero de este año, cuando tiene una internación por una trombosis venosa profunda, con lo cual obviamente se pensó en recidiva pélvica. Se hizo una resonancia que evidenció que no había nada. La trombosis se evidenció por ecodoppler, que mostraba trombosis bilateral, pero no había ningún signo de compresión ni ningún algo que sugiriera más que trastorno hepático por esa esteatosis tremenda que tenía, alguna alteración del coagulograma. Venía en muy malas condiciones. Ahí se la anticoagula y bueno, y vuelve a recibir el alta cuando estaba un poco mejor, y la volvemos a ver nuevamente fin de abril de este año, que ingresa por una neumonía bilateral, ingresa por guardia. Eh, eh, Intentamos trabajar con ella en sala de internación. eh, Después pasa a terapia porque por una insuficiencia multiorgánica queda en ARM. En realidad, en ese momento, los terapistas planteaban a ver si realmente el llevarla a UTI y ponerla en RM era necesario, pero bueno, estábamos ante una paciente que no tenía evidencia de una enfermedad oncológica, sino que teníamos muchos síntomas, mucha desnutrición, pero no teníamos una enfermedad en tratamiento. O sea que desde paliativo realmente no sabíamos qué decirle en esto, porque era más clínico su situación que todo el acompañamiento que podíamos hacerle nosotros. Así bueno, eso terminó en asistencia respiratoria mecánica y bueno, falleció a los días por una descompensación multiorgánica y que no se pudo reponer. Así bueno, un poco ese fue el resumen de esta paciente, que realmente nos hizo trabajar bastante, pero más que nada en los momentos donde no la veíamos y que intentábamos a través del teléfono buscarla, o con familiares, el servicio social la buscaba en la casa, y estábamos todo el tiempo tratando de encontrarla. Se nos desaparecía, se iba a la otra localidad, por ahí venía y decía había ido a visitar los hijos, pero llegaba a donde estábamos nosotros en muy malas condiciones. Y bueno, entonces un poco eh, vimos en esta frase de Enrique Benito, que decía: somos responsables de nuestro esfuerzo, pero no del fruto de nuestro esfuerzo. Y un poco nos convencimos de que habíamos hecho por ella todo lo humanamente posible desde nuestro equipo, y realmente desde todos los equipos, porque como habrán visto, participaron múltiples profesionales en esto, en esta paciente, pero ella, bueno, nunca se dejó ayudar demasiado. Y si bien el título tal vez lo hace suponer, no es que estábamos nosotros cuestionando la aplicación de la radioterapia, que había originado un poco
toda su enfermedad posterior, sino que estaba perfectamente indicada. Simplemente la personalidad, la estructura social de la paciente me parece que fueron los enemigos más importantes que ha tenido ella. Así bueno, muchas gracias a todos por estar y bueno, esto ha sido nuestra presentación y bueno, esperamos si hay alguna pregunta, comentarios, si han tenido algún paciente similar, realmente va a ser bienvenido. Bien, muy bien. Gracias al equipo. Si querés, Fernando, puedes dejar de compartir pantalla si los vemos al momento del intercambio. Va, o quien esté compartiendo pantalla, no sé quién era. Yo les voy a compartir algunos de los comentarios o preguntas y ustedes, el que quiere, se va desmuteando y respondiendo. Lili, ¿vos querés agregar algo? ¿Querés arrancar con algún comentario o pregunta? O si querés, comienzo con lo del chat. Puedo arrancar para romper el hielo. Bien. Qué difícil la situación. No sé, pensaba cuando los escuchaba, en el gráfico de Eduardo Bruera, de los... le pedía, yo no sé cómo compartir una imagen. Ahora si querés veo si la puedo compartir. Espera que la bajo. ¿Vos la podés compartir? Dale. Creo que sí. Los Estoy con mal felicito por haber... ¿Lo pudiste compartir? ¿Lo podés? Voy a compartirla. Estoy con mal internet, pero lo voy a Dale. hacer todo lo posible. Claramente, cuando pensamos en las enfermedades, en esto de que los síntomas no son solamente por la enfermedad en sí misma, sino que los tratamientos traen consecuencias. Y obviamente la enteritis actínica, si bien a mí me surgían algunas preguntas, no me quedó claro cuando presentaron, si bien después cuando vino el problema más avanzado, cuál era el motivo de la derivación a paliativos, y entiendo, corríjanme si es que yo malinterpreté, que era una paciente con una diarrea crónica. ¿Es así? Sí, sí, es Bien, correcto. Diarrea y desnutrición. Bueno, el motivo de claro. la decisión fue justamente que lo habló la gastroenteróloga conmigo, es un poco que ya no sabía qué hacer. Bueno, Entonces, fue eh, como, ayúdenme un poco desde el equipo a ver qué podemos hacer con esta paciente. Y por eso un poco, paciente con antecedentes oncológicos que tiene un problema importante, obviamente, ayúdenme. Por eso fue la derivación al cuidado paliativo. y en esto, y coincido contigo que es un desafío cuando quedan con enteritis graves, posactínica, ¿no? Por irradiación, y eso se amalgama con una situación social o socioeconómica de bajísimos recursos, porque mencionaron que no podía comprar comida, y yo pensaba, ¿era que no adhería a los tratamientos o que no podía comprar los tratamientos alguien que no podía comprar comida? ¿Y cuántas de estas consultas, pobre, ella a lo mejor no pudo blanquear que no podía comprar o que no podía ir a retirar? Y yo veía esta imagen de Eduardo, teníamos una paciente con un cuadro clínico gravísimo, como es un síndrome de mala absorción secundario a una enteritis actínica, sin acceso al tratamiento adecuado,
que puede ser, obviamente yo trabajo en un hospital de alta complejidad que atiende pacientes con cobertura, y un tratamiento de alto costo es la alimentación parenteral, domiciliaria. Y tengo en seguimiento una paciente con 15 años de evolución de alimentación parenteral nocturna por una enteritis actínica grave. Y la frustración de que alguien termine falleciendo libre de enfermedad oncológica por una complicación grave de un tratamiento, por no tener acceso a los tratamientos adecuados, realmente esa sensación de impotencia es enorme. Ahora estoy yo impotente, así que me imagino lo que deben haber vivido ustedes. No soy psicóloga, no soy trabajadora social, pero me pregunto, en esto, baja un poquito, Sofi, la imagen. ¿Cómo alguien que no tenía acceso a una alimentación, a lo más básico de lo básico, cómo podía conectar con su finitud, con todas esas cosas? Y acá pido socorro a los demás, ¿no? Cuando lo más básico de lo básico era inaccesible. Disculpe, yo le puedo contestar, soy Sí, trabajadora por favor. social. Sí, mira, nosotros yo formo parte del servicio social del hospital y nosotros particularmente trabajamos con personas carentes de recursos sin obra social. Y estas situaciones nosotros las tenemos, no te digo, o sea, la situación de esta paciente fue particularmente porque si bien el acceso ella lo tenía, porque nosotros le garantizamos todo y hacemos todo lo posible, bueno, por ahí Fernando sabe porque nosotros le garantizamos el acceso a la salud a toda la gente sin obra social. Lo que se complejizó particularmente con ella es que no había red de contención en la familia, o sea, normalmente, o sea, en los casos sociales, cuando hay familia de contención o red de contención, son difíciles, porque son difíciles, siempre cuando hay una enfermedad en un entorno familiar es difícil. Imagínense con alguien que no tenía red de contención social, era una familia totalmente disgregada. Había ahí una pregunta, creo que me decían si habíamos tenido entrevista con los hijos. Sí, habíamos tenido entrevista con los hijos, pero también eran hijos desvinculados en otros lugares, no tenían, si bien tenían contacto, pero no tenían vínculo fuerte, padre y madre fallecido, hermanos y hermanastras, un hermano que apareció y que de repente dice, bueno, sí, yo le voy a pagar el alquiler, pero también había ciertos enojos, o sea, era todo un entorno muy difícil y dentro de ese entorno estaba ella y todos nosotros tratando de, como dijo Gerardo hoy, obramos casi como de maternal a la paciente porque se nos dificultaba todo las 24 horas. Yo, o sea, llegaba un momento así como usted dice, tengo impotencia, llegaba un momento del día que también nos agarramos en impotencia, ¿qué va a hacer esta chica? Totalmente, sí. ¿Qué va a hacer esta chica ahora a la tarde, simplemente a la tarde? Porque nosotros las vemos a la mañana, la ve mi compañero, la ve mi otro trabajadora social, ¿qué le llevo vianda, qué no le llevo vianda? Che, le falta frazada, le falta colchón, voy, busco, vengo, la traigo, la llevo. Estábamos así y decía, ¿y a la tarde qué pasó a la tarde? ¿Quién nos fue a ver a la tarde? Entonces se nos generaba también esa impotencia que nos generan en todos los casos y que a veces no sabemos ni cómo seguir, ¿entendés? Claro, acá Fernanda comenta, y también esto que en el desarrollo del caso, que la chica aumentaba de peso Claro, durante la internación, o sea, cuando tenía acceso
a una alimentación adecuada, Sí. mejoraba. Mejoraba notablemente, y Pero- cuando se iba a la casa, no. Cuando se iba a la casa o no le abría la puerta a los hermanos, nosotros habíamos gestionado viandas de acceso para que ella no tenga que ponerse ni para cocinar, porque obviamente que cocinar era todo un costo, y aparte ella no podía porque se sentía débil y demás. Habíamos gestionado las viandas para que la vianda la buscaba, la retiraba en la cocina del hospital, la llevaba a la casa y ya tenía para el almuerzo y la cena. Y muchas veces nos avisaba Paz, me dice, che, no la vinieron a buscar a la vianda. ¿Cómo que no la vinieron a buscar? ¿Qué pasó? Este amigo que se comprometía, que teníamos cierta luz de compromiso para la paciente, le salió una changa y se iba y quedaba la paciente ahí. ¿Entendés? Entonces, había tantas cosas, o sea, un caso tan difícil de trabajar. Totalmente. Viste Lo que entiendo, y después cuando todo digo la se te impotencia, determina me hacer las imagino la cosas difíciles. impotencia de ustedes. Sí, Y se me Es que ocurrió igual, este gráfico de Eduardo, porque en este caso hay una urgencia que es anterior. sí, pero a ver, está buenísimo lo que contás, Liliana, y lo que pensás y lo que planteás. Está buenísimo. Aún así, no me animaría a decir que era una paciente que no tenía, sí podría decirte que quizá no tenía acceso a una alimentación parenteral en domicilio, pero no que no tenía acceso a la comida o a comida de No, calidad, no, porque incluso ella incluso, podía... Sí, perdón, quiero hacer el hecho de que con alimentación enteral en la internación mejoraba el peso, claramente hasta podría llegar a ser cuestionable si tenía indicación de alimentación parenteral domiciliaria, ¿eh? ok. Eh, claramente la problemática Ujú, era otra, era el acceso y el cumplimiento o ujú. la posibilidad de una alimentación en la casa, por Hemos vía oral, estado, ¿no? hemos estado en reuniones, ¿no? Con las trabajadoras sociales, donde incluso se hablaba de que ella tenía a disposición para comer carne, papa, huevo, hidrato de carbono, ensure. Había un montón de elementos que estaban a disposición en su vida cotidiana vía las trabajadoras sociales. Y ella siempre refería que le caían mal, que no los podía comer, que no le pasaban, que le generaban cierto rechazo. Y a ver, y acá está clarísimo que no estamos diciendo que esto termina pasando por culpa de la paciente, ¿no? Lo que menos queremos es, de alguna manera, culpabilizarla, pero sí quizá decir que había cierto registro de cuidado que a ella le costaba sostener y el último tiempo, sobre todo en la internación, terminaba funcionando como ese paciente que busca constantemente salir a fumar, ¿no? El prototipo como del paciente psiquiátrico, ¿viste? Que está como más conectado con el pucho, ¿no? Y constantemente una cuestión como de una hiperoralidad, pero más al modo del niño, que quiere golosina, pucho, alcohol, ¿no? Era como muy primitiva en su oralidad, ¿no? Ella no le daba como mucha importancia a comer comida que le haga bien, ¿no? Insisto, para mí por una deficiencia en sus cuidados primarios, más allá de que intentábamos ahí, y por supuesto, ¿no? Vos mostrás este gráfico, me hace acordar a la escala de la motivación, ¿no? Esta que dice, bueno, primero necesidades básicas, pero bueno, también sabemos que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Que no porque la paciente estuviese con este área complicada, yo, por ejemplo, desde mi área, no voy a dejar de tratar de apelar al pensamiento igual, ¿no? Sé que con hambre no se puede pensar, como dice la canción, ¿no? Pero aún así, bueno, era un poco quizá apelar a que quizá desde el pensamiento tomara conciencia de que debía cuidarse un poco más, ¿no? Pero bueno, no fue sencillo. Claro, y de hecho, en la vez que tuvimos una reunión con la familia, con dos de los hermanos, el que le pagaba un alquiler y una hermana que vivía cerca, nos manifestaban que ellos les costaba mucho ir al hospital, buscarle la vianda, llevársela, y llegaban a la casa y encontraban la mesa llena de cigarrillos, snack, golosinas, que eso lo dijo la nutricionista,
Entonces ella con esa plata que recibía de la asignación universal, que era muy, muy poca, pero ella se lo gastaba en estas cosas. Y eso supuestamente no le caía mal, pero sí por ahí le caía mal comer carne, nos decía, y después no comerse un paquete de snack. Entonces también decíamos hasta qué punto era que le caía mal o que era un descuido de la paciente, porque no dejaba de ser una conducta autolesiva también esto, ¿no? Entonces sí, fue para nosotros un caso, hace 11 años que con Fernando creo que fue el caso más difícil que tuvimos, ¿no? En estos Sí. últimos años. De hecho, ¿te acordás, Guille? Bueno, cuando le hacíamos las visitas domiciliarias, las condiciones habitacionales tampoco eran las mismas, o sea, nos encontramos cuando fuimos cigarrillos por todos lados, colillas de cigarrillo, humo. El hermano refería esto también cuando tuvimos la entrevista con los familiares, el enojo, ¿no? Que decía, yo le llevo y cuando le toco la puerta no me quiere abrir porque sabe que está lleno de cigarrillos, colillas, olor, humo y demás, sabiendo que eso también le hacía mal. Las visitas, el lugar a donde vivía, bueno, no era una vivienda muy precaria, con un montón de cuestiones, pero bueno, el hermano manifestaba estas cuestiones y la hermana que estaba al lado también, que quizás no le abría la puerta o le llevaban alimentos y no le abría y demás. Bien, bueno, voy a seguir un poquito, que nos quedan unos minutos todavía. Hay varios comentarios y preguntas en el chat. Hay varios de agradecimiento, de felicitación. Lo que planteó recién creo que María ya lo tomó, que decía Gabriela en relación a qué difícil situación y la posibilidad de si habían hecho alguna intervención con los hijos, con la familia, que ya fue contestada. Como les digo, hay bastantes felicitaciones y saludos, bueno, y se presentan desde distintos lugares que nos acompañan. Gabriela, en relación a la derivación, creo que esto también fue abordado, dice creo que es paciente para cuidados paliativos por enteritis actínica como situación de salud crónica incurable que compromete su calidad y expectativa de vida en el contexto de esta paciente y sus recursos reales. Después que lo tomó creo que Lili, creo que la enteritis no era el mayor problema dado que en internación mejoraba el BMI, dijo Fernanda. Y Alicia dice, tuvimos un caso donde también tuvimos que acceder a las redes barriales para ayuda de contención. Realmente es muy difícil. Bien, voy a revisar, pero creo que no me olvidé ningún comentario. Estaba pensando en esto último que dice Alicia, ya que estoy desmuteado, aprovecho, vi que estaba Socorro Hunt del Hospice San Camilo en línea, y bueno, el equipo al que pertenezco también es dentro de un hospital municipal, y está muy cerquita del hospice, y muchos de estos casos donde quizá la red es escasa, los cuidados son difíciles o a veces los equipos sentimos impotencia, trabajamos como muy en red con ellos, y bueno, me parece que tiene que ver con estas redes de las que hablaban y la necesidad de hacerlas cuando quizá las personas llegan un poco solas. Soco, ¿querés agregar algo que te veo ahí? Sí, Gonza, gracias. Sabes que estaba todo el tiempo pensando en que ella se hubiera beneficiado muchísimo, ¿no? De un soporte como hospice, ¿no? Eh, Porque creo que, a ver, de medicina entiendo nada, pero entiendo que estando acompañada, tal vez no en una internación, porque no tendría siempre un criterio de internación en un hospital de agudos, ¿no? Pero sí estando acompañada con alguien que le hiciera de hogar y de familia. Así que bueno, ¿por qué no pensar en más hospices? En relación a esto, Soco, la realidad es que era una paciente que tenía una problemática terriblemente compleja, por lo que yo puedo entender, pero que a lo mejor, y esto corríjanme si yo estoy percibiéndolo distinto, que tal vez
en otro ámbito, o no sé, con alguna otra intervención, tendría que estar viva. ¿Me equivoco? No, Fernando, te sí, veo sí. cabecear, pero No, sí, eh, seguramente se podría claro, ver mucho más estando en un lugar, como dicen, en un hospital, en un lugar de crónicos donde se pueda supervisar. Creo que ella cuando estaba contenida, cuando se le obligaba en cierta forma a comer bien, a comer lo que se le daba, lo que le indicaba la nutricionista, se ayudaba con algún tipo de alimentación especial. Ella siempre nos venía a decir, el suplemento alimenticio que le daba la nutricionista, que le ha cambiado miles de marcas, todos le caían mal, pero cuando se los dábamos en el hospital no le hacía nada. Entonces había una situación que estaba fuera del hospital. Bueno, la situación nuestra, estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, somos una población de 45.000 habitantes, donde el único efector de salud es nuestro hospital. Entonces, no hay ámbito privado a que recurrir, no hay otras situaciones, ni siquiera instituciones crónicas que acepten algo que no se hizo, y realmente con el trabajo de las chicas de ir hasta la casa y ver meterse en su vida íntima como para tratar de ayudarla en eso. ¿Eh? Y se le brindaron, los medios económicos se le brindaban constantemente. Bien, gracias Fernando. Ahí Gabriela agrega, en Madrid, en relación a lo que estábamos conversando, en Madrid nos sucede a menudo que el acompañamiento de los voluntarios es el mejor tratamiento en cuanto a apoyo emocional, espiritual y práctico en lo cotidiano, que mejora la adherencia a los tratamientos. Aprovecho, veo que está Silvia con la mano levantada. Quizá si Silvia nos puede escribir en el chat, no sé si es intencional la mano levantada, la pregunta o comentario que le quiera hacer al equipo. Quería hacer algún comentario más. Aprovecho siempre, ya saben muchos, algunos quizá no, que soy psicólogo y que siempre que pueda un comentario respecto a la importancia de los psicólogos en los equipos ¿no? en defensa como del gremio, celebrar, ¿no? la interdisciplina y que tengan tantos saberes ahí distintos. Eso me parece que es muy, muy bueno para un equipo. Y un comentario más, un poco tomando la cita de Enrique de la que hablaban y toda esta discusión, y creo que son casos que encontramos y que a todos nos resuenan de alguna manera, porque encontramos siempre en la práctica, o podemos encontrar en la práctica, en los hospitales. Pensaba ante casos que nos confrontan, que nos generan esta impotencia, que pareciera que a veces tienen o resistencias a las intervenciones o que no se dejan cuidar, quizá como decían, y más desde una perspectiva espiritual pensaba como la importancia de trabajar en nosotros como una actitud de no juicio, de tratar de entender desde la cosmovisión y los valores del otro cuáles son sus preferencias para poder acompañarlo en casos de final de vida, de enfermedad avanzada, en función de eso. Pensaba en la aceptación de lo que el otro trae y no podemos cambiar. Me preguntaba cómo trabajaron ustedes el tema el autocuidado, cómo se cuidaban cuando tenían estas intervenciones que desde su perspectiva quizá eran fallidas. Y por último, quizá la cita apuntaba a despojarnos un poco del resultado de lo que hacemos, ¿no? En clave del acompañamiento, pensaba, somos profesionales que tenemos un saber específico, que nos formamos un montón para hacer esto que hacemos. Si a eso le sumamos una actitud, como decían, de bueno, acompañemos el proceso más allá del fruto, me parece que es un trabajo ya como de también bastante satisfacción personal, ¿no? No, eso nada más. No sé, ahí veo que hay algunos comentarios más. Se ve que hablo bastante porque mientras yo hablé aparecieron como 3. José del Bolsón dice: felicitaciones y gracias por la presentación. El abordaje interdisciplinario con todas las miradas hace que las intervenciones sean más efectivas y para el equipo la oportunidad poder superar obstáculos y potenciar las capacidades individuales. Gracias. Jessica dice: es evidente que a ella le hacía falta la contención familiar, sus hijos, es muy importante que la familia esté presente.
creo que es muy importante escuchar la diversidad de las familias, ¿no? Y ver qué posibilidades tienen y qué familias pueden estar presentes. Y Silvia Mancilla, mi comentario es que también el paciente quiera dejarse ayudar también. A veces se transforma en un abordaje muy difícil. Perdón. Bien, creo que ahí sí están todos los comentarios. Tenemos unos minutos más. No sé si alguien quiere agregar algo, chicos, desde el equipo. Sigan las felicitaciones. Bueno, yo te cuento con respecto a lo que vos decías, de cómo armamos el autocuidado. Si bien no somos un equipo chiquito donde somos 4 que vamos incorporando todo el que se quiera arrimar. Este caso nos ayudó mucho de empezar a trabajar con una nutricionista y con un asistente social dentro del equipo y con conexión permanente. Pero en realidad nuestro equipo en estos lugares chicos, como la anterior presentación lo habíamos hablado también, un poco es todo el hospital, termina siendo el equipo, donde tenemos contacto con todo el hospital. Yo, además de estar en el equipo de cuidados paliativos, soy parte del servicio de clínica médica. Gerardo está también en otra área, Guillermina también. O sea que somos del equipo de cuidados paliativos, pero trabajamos en contacto con todos los profesionales, un grupo de voluntarios bastante importante. Y bueno, y fundamentalmente nuestro grupo realmente nos llevamos muy bien. Y como somos los únicos que hacemos nuestro autocuidado generalmente desde ese punto de vista. Tal vez con una reunión, con sentarnos a tomar un café, con charlar en qué nos equivocamos, en qué avanzamos, qué podemos hacer, crear cosas nuevas. O sea, tratar de, en algún momento hicimos algún curso abierto a la comunidad, cursos abiertos a instituciones educativas de la ciudad. Y de esa forma creo que, bueno, un poco nos cuidamos porque al ser los únicos, tenemos un chat íntimo, digamos, donde realmente no es recomendable que lo lea nadie. Entonces, porque, bueno, todo lo que se comparte va más allá de los cuidados paliativos y eso nos lleva a partir del humor, de charlar en una forma descontracturada, que además de grupo de trabajo somos muy buenos amigos y compartimos muchas cosas, además por fuera de lo que es la profesión. Entonces creo que viene por ahí. Perfecto, gracias Fernando. Que nadie espíe los chats de los equipos de cuidados paliativos, estamos todos en el horno, porque veía caras que a todo el mundo le sonó tu comentario. Claro, así que los mejor- chats son Yo por ahí privados. aclarar, bueno, estoy con mala señal, entonces va y viene, así que bueno, muchas gracias. Y tal vez para cerrar lo que había empezado Liliana y con Soco a hablar es, tal vez esta paciente, nosotros los casas de cuidados paliativos hospice que tenemos en la Argentina están más orientados a personas en etapa del final de la vida, entonces más allá entonces por ahí, obviamente que tiene que haber muchos más y es súper necesario. Esta señora, creo que estamos todos de acuerdo, que claramente necesitaba ese extra que brinda la comunidad representado a través de los voluntarios en paliativos, en nuestro caso, que son ese nexo y que dan ese extra y ese plus que nos excede muchas veces a nosotros como un sistema de salud más desde lo tradicional, ¿no? Entonces, creo que claramente sí el rol de voluntarios, de la sociedad, la comunidad, la red que puede en estos casos como tan desafiantes como este, siempre son importantísimos. Sí, tal vez en el caso de pensando en los hospice, como los consideramos en Argentina, pues esta señora es una señora que podría, si no hubiese tenido estas complicaciones, vivido muchos años. O sea, muchos, muchos años. Entonces ahí hay que ver, pero tal vez en otros países existen los lugares de larga estancia o de estos hogares con asistencia. Bien que en otros países tienen organizados lugares que tienen apoyo de enfermería y Los según centros necesidad. sociosanitarios de España se me ocurren. En España, en Estados Unidos también existen, que son las personas, entonces, por ejemplo, tenés un piso que es de baja complejidad, que tiene enfermería, y por ahí asistencia en que les hacen las comidas y las cosas más instrumentales, y después
otros pisos y un médico o una médica que por ahí va cada 15 días o que está el llamado. Entonces, tal vez algo que nosotros en la Argentina hoy no tenemos, pero que bueno, muchas veces se arma como el traje a medida, con los equipos, con los recursos como fueron haciendo ustedes en su localidad, en su hospital, incorporando diferentes actores en el cuidado y acompañamiento de ella. Y bueno, y cuando tenemos también los voluntarios y como contaba Socorro también, ¿no? Así que quería, bueno, eso sumar un poquitito. Gracias. Soco, ¿querías agregar algo? Que levantaste la mano. Permiso, una cosa chiquitita es que pensando desde el voluntariado, que muchas veces el hecho de acompañar a alguien, tal vez en su casa, porque se podría haber acompañado en su casa, a mí me suena mucho mientras que los voy escuchando y aprovecho para agradecerles la palabra sentido. Creo que ella lo que tenía era una enorme falta de sentido, ¿no? Y a veces cuando aparecen personas con las que empezás a vincularte y a tener un te veo mañana o vamos no sé, a proyectar algo juntos o tenemos ganas de aprender algo nuevo, empieza a aparecer como un nuevo sentido, ¿no? Y cuando hay sentido, la vida se torna distinta. Entonces, tal vez pensar en que la comunidad, cuando se acerca, lo que hace es eso, ¿no? Colaborar junto con el equipo de salud, pero a que para esa persona haya sentido, o un nuevo sentido, ¿no? Eso. Sí, y Gracias. de hecho ella cuando comenzó a asistir al grupo terapéutico de pacientes oncológicos que tenemos una vez por semana en el hospital, ella también ahí encontró una red de contención, porque mismo en el grupo ella iba escribiendo y contaba a sus compañeros, chicos, hoy me internaron. Y los compañeros del grupo le preguntaban, bueno, ¿necesitas algo? Y ella por ahí ponía así, si me pueden acercar un termo que no tengo. Y varios de los que asisten al grupo de pacientes oncológicos también le brindaron contención. Más que nada en el último tiempo, porque ella se sumó, creo que ya era casi fin del año pasado, al grupo de pacientes oncológicos, pero eso, bueno, también fue una red de contención para ella. De hecho, cuando estaba internada, yo iba temprano a la habitación y le decía, bueno, ¿hoy querés asistir al grupo? Porque como está adentro, está en el servicio de cuidados paliativos dentro del hospital, entonces, bueno, las enfermeras la bañaban, le higienizaban temprano y yo la iba a buscar en la silla de ruedas y bueno, y ella asistía al grupo. Entonces, bueno, eso también a ella la ayudó, no sabemos cuánto, pero bueno, por lo menos como que empezó a interactuar en el grupo de pacientes y a tener contacto con ellos, más que me parece que con su familia. Bien, gracias, Guillermina. Bueno, hay ahí más mensajes de felicitaciones. Guille Mamana, Gabriela de Buren también agradecen por la presentación. Susana Ruiz Díaz también desde Misiones. Agradecer que hay gente de Misiones, Chubut, Tucumán, algún otro lugar del sur, la ciudad autónoma, provincia de Buenos Aires, desde varios lugares. Y respondiendo ahí nos dejó Silvia su mail para futuras capacitaciones que le interesa. Voy a, como siempre, pasar algunos chivos en relación a eso. Le contamos a ella y a todos los que están presentes. Lo más importante, tengan presente que siguen abiertas las inscripciones al 11º Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos, que tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre de este año en la ciudad de Tandil. Todavía se puede acceder a la inscripción con descuentos para socios y no socios hasta el día 30 de agosto. Encuentran más información en nuestra web y redes sociales. El próximo webinario de los ciclos que estamos haciendo en la asociación es el día viernes 19 de julio a las 18 horas. Conversaciones difíciles en enfermería, mano a mano con Pablo Sandón Lira desde Chile. Es una actividad arancelada que requiere inscripción previa. Los próximos Ateneos, el jueves 4 de julio a las 18, el Ateneo de Enfermería, la semana que viene, el rol de enfermería en el proceso de adecuación terapéutica y directivas anticipadas. Van a disertar la licenciada en enfermería Alicia Pizzalis, la licenciada en enfermería Victoria Rosso, el licenciado en enfermería Felipe Acosta y la doctora abogada Susana Cirusi. Y el día miércoles 28 de julio nos volvemos a encontrar en nuestros Ateneos interinstitucionales, en el quinto, el día miércoles 28, como
decía, Prométeme que volvés, soporte de cuidados paliativos en enfermedad oncológica y consumo problemático de sustancias, a cargo de la sección de cuidados paliativos junto al área de toxicología del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos ateneos son de participación libre, sin inscripción previa. Como siempre, toda la información de estas actividades y otras cosas que hacemos desde la asociación en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Luna gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar En mis noches de pena por una morena de dulce mirar.